Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, continuando con el tema de la diferencia entre valores y principios y reglas jurídicas, he decidido subir a mi canal de YouTube esta segunda cápsula relacionada con el tema. Pero antes de iniciar con la explicación, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y le den pulgar arriba me gusta a este video para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad sobre filosofía, filosofía del derecho, filosofía política, derecho constitucional y otras ramas del derecho. Pues bien, voy a explicar la naturaleza jurídica y su sistema interpretativo de los principios o valores jurídicos. En una cápsula anterior he explicado la diferencia entre los principios o valores y las reglas jurídicas, esos valores ético-jurídicos o ético-morales, a diferencia de las reglas jurídicas. Expliqué en la cápsula anterior que las reglas jurídicas son aquellas normas jurídicas que constituyen en sí mismo la naturaleza de imperativos hipotéticos. Naturaleza de imperativos hipotéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que están compuestos de un supuesto condicional de hecho, contingente, y una consecuencia de hecho. Es decir, y ese supuesto condicional de hecho está sujeto a que suceda en la práctica es contingente, pueda o no suceder en la realidad social práctica. Además, la naturaleza de ese supuesto contingente consiste en ordenar, prohibir o autorizar. De tal cuenta de que si en la realidad social práctica se quebranta la regla que estatuye una orden, un imperativo hipotético de autorizar, ordenar o prohibir, y se quebranta esa norma jurídica, entonces trae aparejada la aplicación de las consecuencias sancionatorias de derecho. Es una regla jurídica. Estas reglas jurídicas regularmente se encuentran dentro del ordenamiento infraconstitucional, es decir, en la legislación ordinaria. Sin embargo, cuando hablamos de valores y principios, como decíamos en una cápsula anterior, estos tienen naturaleza de imperativos categóricos. La naturaleza de imperativos categóricos. Es decir, que no son contingentes, no son condicionales, ni traen aparejada una consecuencia sancionatoria de derecho, sino que constituyen en sí mismo un valor, implican un mandato universal que debe obedecerse sí o sí y que trae implícita la orden en su propio mandato. De tal cuenta que es un valor absoluto, no es contingente. Y ese valor absoluto implica realmente que sea una obligación que sea justificada por la propia ética. Porque como no trae aparejada una consecuencia sancionatoria de derecho, es en sí mismo una regla ética, un principio ético. Pero como es una regla, un principio ético que está dentro de una escala de justificación de normas jurídicas, constituye un principio ético jurídico. De tal cuenta entonces que en los sistemas constitucionales de inspiración naturalista racional práctica, que para entender esto, busquen en mi canal de YouTube el naturalismo racional práctico, el espíritu de la Constitución Política de la República de Guatemala, los valores de la Constitución, los principios generales del derecho, para entender a qué me refiero con el naturalismo racional práctico. Entonces, en los sistemas constitucionales de inspiración naturalista racional práctico, las constituciones no tienen naturaleza de ley, sino tienen naturaleza de ser un pacto transversal, un pacto multidimensional. Y ese pacto multidimensional, el pacto del pueblo, es un pacto político, social, ético, moral, jurídico y cultural del pueblo. Ahora, ese pacto que emana del derecho natural racional de las personas, es decir, de los postulados de la razón práctica del ser humano. Y cuando hablamos de postulado de la razón práctica, nos referimos de un principio racional de autolegislación, es decir, un principio ético. De tal cuenta que la fundamentación principal de la constitución, de los sistemas constitucionales y naturalistas, son los principios éticos. Así las cosas, entonces, en esa multidimensionalidad que tienen las constituciones de inspiración naturalista, como la que existe en Estados Unidos desde 1787, como fue la Constitución de la República Francesa
de 1792, como es la actual Constitución Federal Alemana, que data de 1940. Hay otras constituciones de la Segunda Guerra Mundial en Europa, como la Constitución italiana, española, portuguesa, y muchas constituciones iberoamericanas, como la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la actual Constitución brasileña, la actual Constitución colombiana, la actual Constitución mexicana, etcétera. Tienen un catálogo de derechos fundamentales que actúan por sí mismos como principios o valores que irradian todo el sistema jurídico, es decir, que van a servir para rehabilitar la razón práctica. Entonces, estos principios, estos valores tienen una naturaleza de ser imperativos categóricos, no son imperativos hipotéticos, porque son principios éticos, no son valores absolutos. Y ya vimos entonces que los sistemas constitucionales de inspiración y naturalista, como se inspiran esos postulados de razón práctica, esos principios éticos, entonces esos principios éticos que emanan de la legislación universal de la razón, como decía Immanuel Kant, constituyen las normas fundamentales, la escala de valores axiológica esencial y fundamental de todo sistema constitucional. De tal cuenta entonces que estos principios y valores, además de contener en sí mismos derechos naturales para todos los habitantes del Estado, que son garantizados y reconocidos por el Estado, también constituyen en sí mismos principios de legitimación y de justificación interna y externa de todo el ordenamiento jurídico del país. De tal cuenta que toda legislación ordinaria y todas las reglas jurídicas de ahora en adelante van a tener una omnipresencia constitucional, van a estar constitucionalizados. ¿Y eso quiere decir entonces? Que ya no va a ser como en el positivismo jurídico. Ver un video que grabé de los paradigmas del derecho constitucional para entender la diferencia entre positivismo y naturalismo. Aquí en mi canal de YouTube, Filosofía del Derecho, Doctor Legal Gutiérrez. Entonces, el positivismo nos dice que las leyes ordinarias son carentes de contenido moral, pero en los ordenamientos de inspiración y naturalista, en esos estados constitucionales de derecho modernos, las normas jurídicas que sean contrarias a esos valores universales, a esos principios de derecho natural, esos principios de derechos humanos que rigen como parámetro de legitimación, no pueden ser aplicadas, no obtienen la plena validez jurídica. ¿Por qué? Porque a la postre todo el ordenamiento jurídico está constitucionalizado y entonces, en consecuencia, todo el ordenamiento jurídico tiene ya una conexión entre derecho y ética. De tal cuenta entonces que las leyes ya no pueden ser injustas, no pueden ser inhumanas. El principal o el fundamental valor de todos estos es el principio pro homine, pro persona. Toda la ley que sea en contra de la humanidad misma, en contra del humanismo, en contra del principio de humanidad, del principio pro persona, sería nula de pleno derecho, nula ipso iure. En tal cuenta, entonces, la naturaleza de estos principios y estos valores son de mandatos universales, imperativos categóricos que van a regirlo. Por lo tanto, su método interpretativo, el método interpretativo de estos principios y estos valores ya no va a ser la simple operación subsuntiva de subsumir un hecho de la realidad social práctica, un supuesto de hecho para analizar si es aparejable aplicar la consecuencia del hecho razonatoria. En este caso, no. En este caso, la naturaleza interpretativa de los principios y valores constitucionales, pero que ahora no solamente están en la Constitución, sino también se encuentran en el Catálogo Internacional de Derechos Humanos. Y como Catálogo Internacional de Derechos Humanos, esos valores y principios también van a regir como principios fundamentales dentro de los ordenamientos jurídicos constitucionalizados y convencionalizados. En ese sentido, estos valores, estos principios, su naturaleza interpretativa ya no va a ser la simple subsunción, la simple operación subsuntiva. No, no, no. La naturaleza interpretativa ahora implica algo más, como son principios y son valores y por lo tanto se encuentran contenidos en una escala axiológica de valores. Al tener un contenido valioso, entonces se deben ponderar. Ya no es simple y sencillamente una operación subsuntiva. Ahora existe todo un método ponderativo. Deben ponderarse para su interpretación. De tal cuenta entonces que estos valores, al aplicarse en el caso concreto, tienen que servir de parámetro de legitimación de las normas, es decir, que las normas jurídicas aplicables primero tienen que hacerse un parámetro de control de validez para verificar si no son control estos valores, y si desarrollan varios valores, verificar en qué medida desarrollan estos, de tal cuenta que pudiese ser que existiese una colisión entre uno u otro valor aplicable, de tal cuenta entonces que se debe hacer una escala ponderativa. Se tiene que hacer todo un trabajo de ponderación
analizar las posibilidades fácticas y las posibilidades jurídicas para entender en qué medida se debe optimizar un valor en proporción mayor que otra. Se debe optimizar un valor en proporción mayor que otro, de tal cuenta entonces que otro valor tendrá que eh, menguar en su proporcionalidad, en su campo de actuación, en su campo de radiación valiosa, tendrá que menguar en favor de otro valor al cual se le va a dar un mayor volumen, una optimización. Ese es el sistema ponderativo. Entonces, la naturaleza interpretativa de estos principios de valores, como no son simples reglas jurídicas, como no opera la operación subsuntiva, tiene que haber un sistema ponderativo que implica ya todo un sistema de racionalidad. Y esta es la labor entonces de los jueces constitucionales. Pero ojo, ahora en los estados constitucionales de derecho no solamente son los tribunales constitucionales concentrados como el sistema kelseniano, no. Ahora todos los jueces del sistema judicial tienen la legitimidad y la obligación de ser jueces constitucionales. Es decir, de primer lugar, antes de juzgar los hechos que le son sometidos a su judicatura, juzgar las normas que van a aplicar. Antes de juzgar hechos, antes de juzgar el caso concreto, la quid juris que es sometida a su judicatura, están obligados y legitimados y facultados para juzgar normas y verificar si esas normas van a ser las idóneas. Y todo esto llevará un trabajo de argumentación jurídica que se le denomina rehabilitación de la razón práctica. Pero ¿cómo se va a desarrollar esa rehabilitación de la razón práctica? ¿Cómo se va a desarrollar todo ese método ponderativo? ¿De qué manera se va a ejercitar por parte de los jueces constitucionales para poder aplicar correctamente los valores, para poder hacer un verdadero análisis, un tamizaje y un juzgamiento de las normas jurídicas que son aplicables al caso concreto y un sistema de ponderación en el caso de que entre en colisión unos valores con otros? En el caso de que entre en colisión de valores con otros, hace un trabajo de ponderación. Todo esto se tiene que hacer a través de un sistema, de un trabajo. Por eso, en próximas cápsulas estaré explicando qué es la argumentación judicial en los principios y valores axiológicos. También qué es la rehabilitación de la razón práctica y otro tema importante que estaré analizando también, en qué consiste ese método ponderativo de los principios y valores que estaré analizando en próximas cápsulas. Así que estén pendientes de mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez. Así que suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y den el pulgar arriba para esperar sobre estos temas que estaré subiendo a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.